noches, Paz Valencial. Espero que estén bien. Dios les guarde siempre. Hoy es 27 de abril, a pocos días de empezar el mes de mayo, el quinto mes del año 2026. Este año yo lo he sentido, yo no sé ustedes, pero que ha pasado volando, ¿no? Ya prácticamente se fue los primeros 4 meses del año. El día de hoy tocaremos el tema de la esfinge. La esfinge es muy curioso. Yo cuando estaba pequeño yo miraba la esfinge, las pirámides de Egipto. Escuchaba, digamos, yo tenía un profesor ahí en básica, secundaria, primaria, secundaria, que nos hablaba de las pirámides de Egipto, que eran muy importantes para centros de ceremonias, nos hablaba él, que eran también pilares o fuentes energéticas planetarias. Él como que había sido gnóstico o era gnóstico, yo no sé si estará aún vivo, ¿no? Pero quiero ser no, estos profesores a uno le dan la curiosidad, ¿verdad? Le abren la mente como para investigar más a uno sobre los misterios de la vida y de la muerte, las reencarnaciones, las vidas pasadas, las recurrencias y, y todos esos temas, ¿va? Él nos hablaba de la esfinge, nos decía que la esfinge tenía que teníamos que tener las cualidades que tenía la esfinge, que era que teníamos que tener la inteligencia del hombre, la inteligencia o el intelecto del hombre. Las patas que tenía, los pies, patas, teníamos que tener la tenacidad del toro. Teníamos que tener el valor del león y las alas del espíritu. Y nos decía también que la esfinge estaba sin nariz y que en el mundo astral esa era una puerta de entrada a una escuela de misterios en el cual se hacen pruebas allá adentro. Hay maestros de la logia blanca allí dentro, el cual sirven para el crecimiento espiritual, y también pruebas que al superar esas pruebas uno adquiere, o el ser humano que entra allí para convertirse en hombre, en superhombre solar, valga la redundancia. Superando esas pruebas adquiere más facultades, más dones, más poderes, ¿verdad? Siempre y cuando trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Pues entonces él nos hablaba que que la esfinge es prácticamente nosotros mismos. Dentro de nosotros están los agregados psicológicos, ¿va? Los 7 pecados capitales, el ego que tiene aprisionada a nuestro alma, a nuestro real ser, a la conciencia, la chispa divina, el genio de la lámpara. Tiene aprisionada por muchos años y que nosotros mismos lo hemos creado de existencia tras existencia, pero nunca es tarde para cambiar. Pues entonces él nos decía que los agregados psicológicos crean esfinges mentales. Que es una esfinge mental, nos decía él, es la mecanicidad de la vida que nosotros mismos creamos, miedos, creencias, actitudes, terquedades que uno a veces se le ocurren en la vida, ¿verdad? Porque como seres humanos somos seres imperfectos, ya que solo Dios es perfecto. Tenemos métodos que a veces no son tan
no son tan buenos, pero nosotros nos cerramos que sí, y nos cerramos y nos hacemos de oídos sordos a métodos mejores, o que nos pueden dar mejores resultados en nuestra vida. Pues entonces esa mecanicidad son las esfinges mentales. Sí nos explicaba el profesor, y que esos miedos, esos temores, eso prácticamente ese no es nuestro real ser. Y así nos explicaba él que Lucifer nos pone la tentación, y cuando nosotros superamos la tentación, nos premia Dios Altísimo con porcentajes de alma liberados. Es más conciencia liberada, más luz, más chispa divina, y en nuestro ser prácticamente tenemos los cuatro elementos, valga la redundancia. En los pulmones tenemos el aire, en los órganos sexuales tenemos el agua, la alquimia sexual, la transmutación sexual, la alquimia blanca para convertirse en magos blancos. Está el agua, las aguas de la vida, están los órganos sexuales, que al transmutar esos hidrógenos suben a la coronilla, y bien como soltero haciendo el handsack que le dicen, o haciéndolo como casados, la transmutación sexual. Ahí es cuando ocurre el segundo bautismo, que habla el bautismo, cuando las aguas seminales suben a la coronilla del cerebro, o al cerebro, a la coronilla. Pues entonces él nos hablaba que el fuego está en la sangre, y que la tierra está en los huesos, y que nosotros al hacer mal uso de la energía sexual, se contamina esa agua divina que tenemos para el trabajo espiritual. Cuando nos enojamos, se hierve la sangre, ¿verdad? Esa ira, altera la frecuencia que tenemos nosotros en nuestro ser, se acelera el corazón y no nos trae nada bueno, y así sucesivamente. Por eso, la esfinge es muy importante. También nos hablaba que hay unas cartas que aparece un hombre que va en un carruaje, y lo va jalando una esfinge blanca y una esfinge negra. Y él nos decía, ¿y qué significa eso? Nos decía él, la esfinge negra significa todo lo malo que llevamos dentro, y la esfinge blanca es todo lo bueno que llevamos dentro. El superhombre, nos dijo, está más allá del bien y el mal. Cuando transmutamos al Satanás interior en, valga la redundancia, en la luz que es Dios Altísimo dentro de nosotros, esa luz, ya es el superhombre. Cuando ya uno se va más allá del bien y el mal. Oh, sorry, papá. Sí. Cuando uno va más allá del bien y el mal es cuando aparece el superhombre. Pues entonces esos temas son de la esfinge, valga la redundancia, con las palabras que nos decía, ¿no?, nuestro profesor, mi profesor que tenía yo en básica. Y estos profesores, quieras o no, a uno le dan la curiosidad para uno seguir investigando en la vida, para el caminar espiritual. También nos hablaba un profesor de bachillerato sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, y pues son muchos temas, que uno a lo largo de la vida, dicen que un mago, ahí decía una frase que yo estudié hace mucho tiempo, que un mago se forma en 1200 años, y yo platiqué con un señor
pero nadie vive 1200 años, le dije yo, tenía en aquel entonces unos 18, 19 años. Sí, me dijo él, pero acordate, me dijo, que ahí no estás hablando de una sola existencia, me dijo. Ahí estás hablando un promedio de vida de 100 años por existencia, me dijo. Si Dios así lo permite, me dijo, son 2 existencias, me dijo. Ahí son los 1200 años, me dijo. Entonces, ahí está, me dijo. Es lo que ahí está el tiempo que necesitas para hacerte un mago blanco, me dijo. O bien puede ser más o puede ser menos, dependiendo cada quien, me dijo. Bueno, ahí pasen una feliz noche y paz y verencial. Un gusto siempre. Paz y verencial.